Amén, amados hermanos, Jesucristo es el Señor. Estamos contentos de poder continuar con esta serie de mensajes, título general, Dios nos llama a su reino y gloria. Y en esta oportunidad vamos a compartir el mensaje número 7, que tiene como título Cuidar de la fe en los tiempos del fin. Como el Señor nos ha venido hablando, es necesario que nosotros podamos estar atentos a lo que Dios habla en estos tiempos finales, porque es la palabra de Dios la que nos va a salvar. Yo quisiera orar antes de entrar en el mensaje. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por tu cuidado amoroso que has tenido con cada uno de nosotros. Bendice tus iglesias, bendice cada hogar, cada familia. Sea usted, Señor, sosteniéndonos, dándonos espíritu de sabiduría y revelación para poder comprender tus misterios, tu palabra y poder ser salvo en este tiempo tan difícil. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como hemos visto, bendito sea el nombre del Señor, nosotros queremos ver que esta epístola de 1 Tesalonicenses nos da una gran advertencia con respecto a la venida del Señor. No es casualidad que en todos los capítulos de esta epístola el apóstol termina hablando o mencionando la venida del Señor. Para ello quisiera que leyéramos el capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, versículo 13. También nos dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Alabado sea el Señor. El capítulo 4, versos 17 y 18 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en el capítulo 5, versículos 23 y 24, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces aquí vemos, amados hermanos, cómo el énfasis al final de cada capítulo en esta epístola es la venida del Señor. Y es lo que realmente nosotros necesitamos atender. El Señor realmente necesita que cada uno de nosotros pueda estar atento, alerta a este asunto. ¿Por qué, hermano? Porque la situación que viene antes de que el Señor regrese son situaciones donde nuestra fe va a ser probada, donde nuestro corazón va a ser probado. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí en este capítulo 3 envía a Timoteo para confirmar la fe de los hermanos. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: por lo cual no pudimos soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Vamos a leer de nuevo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe.
Aquí vemos, hermano, la importancia. Por un lado vemos la preocupación de Pablo en confirmar la fe de los hermanos. Como vimos en mensajes anteriores, ¿verdad? La hipótesis que se maneja o lo que la Biblia registra es que Pablo estuvo 3 días de reposo con los macedonios. Y esto muestra entonces que fue corto el tiempo en el cual él estuvo con ellos. Y quizás Pablo sentía que no había tenido el espacio para mostrarles muchas cosas que él hubiese querido mostrar. Y eso le causaba a él una gran preocupación por ver que también la situación de los hermanos era una situación difícil. Nosotros también vimos en mensajes anteriores que para un tesalonicense, para una persona en esta época, creer en el Señor era hasta arriesgar su sustento, era hasta arriesgar su trabajo, eran muchas cosas que estaban en juego. Y Pablo, aparte de la tribulación por la persecución que se presentó contra los hermanos, y Pablo estaba preocupado en que la fe de ellos no fuese fuerte para soportar aquella tribulación. Y es por eso que Pablo lo envía a confirmar la fe. Aquí la palabra exhortar en otras traducciones se traduce como aliento. Entonces podríamos leer, ¿verdad?, que Pablo envió a Timoteo para confirmarlo en la fe y darles aliento en cuanto a la esperanza que el Señor nos ha dado para nosotros perseverar en esta carrera que tenemos por delante. Entonces es importante, amados hermanos, entender aquí que aparece la palabra servidor de Dios. Timoteo, cooperador de Pablo, nuestro cooperador, nuestro hermano y servidor de Dios. Aquí yo quiero enfatizar lo siguiente: debemos apreciar a aquellos que sirven a Dios, aquellos que nos llevan el evangelio completo, aquellos que nos exhortan en amor para que nosotros podamos permanecer firmes en la fe. Era necesario este instrumento, Timoteo, para confirmar y alentar la fe de los tesalonicenses. Muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios a través de los siervos que nos llevan la palabra, que nos llevan el evangelio y que nos exhortan o nos alientan a proseguir, a mantenernos firmes frente a las dificultades. Hoy nosotros alabamos al Señor por esos siervos que confirman nuestra fe a través del evangelio completo por medio de la palabra profética. Hoy nosotros debemos apreciar mucho lo que el Señor nos está hablando. Sabemos que hay mucha gente hablando de la palabra, pero es necesario que nosotros podamos apreciar a aquellos que el Señor usa para llevarnos la palabra, desde el servicio más pequeño hasta el servicio que usted considere más grande. Usted debe estar agradecido y nosotros también. Nosotros ya sabemos que existen dos aspectos de la fe: la fe objetiva, que se refiere a aquello en lo que creemos, y la fe subjetiva, que tiene que ver con el acto de creer y recibir. Una cosa es creer, otra cosa es recibir. Ese es el aspecto subjetivo de la fe. Nosotros necesitamos no solamente creer aquello que Dios nos habla, sino también recibirlo en nuestro interior. Es decir, tener una experiencia que nos lleva a ser en el momento de la prueba inamovible. Una cosa es que a usted le digan algo y otra cosa es que usted lo experimente. Son dos cosas muy distintas. Y es por eso que necesitamos permitir que todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios es pueda ser introducido en nuestro interior a través de experiencia, amados hermanos. Y eso es algo que necesitamos buscar, algo que necesitamos perseguir. La importancia de la palabra de Dios para alimentar nuestra fe en sus dos aspectos: para traer a la realidad del evangelio, que es todo aquello que Dios hizo, tiene y alcanzó hacia adentro de nosotros. Alabado sea el Señor. A mí me gustaría leer en Romanos capítulo 10, verso 14. Me gusta mucho Romanos 10, 14, porque realmente lo que debe producir la palabra en nosotros. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender, amados hermanos, que lo que va a hacer crecer nuestra fe es el oír la palabra, es el comer la palabra. La palabra es la que va a producir en nosotros esa fe subjetiva. La palabra, una vez implantada en nuestro corazón y experimentada en nuestro vivir, producirá esa fe inamovible. Por eso es que es importante que usted escuche, que usted lea la palabra, porque ella es la que lo va a renovar, ella es la que lo va a llevar a tener una fe que lo haga sostenerse en el momento de la prueba. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque el momento que vamos a vivir de la prueba, nosotros vamos a ver todo en contra. En los tiempos del fin, mientras más se acerca la venida del Señor, más cosas en contra vamos a ver. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos entender este versículo, el versículo que acabamos de leer. Dice que por fe andamos, no por vista. Porque cuando usted anda por vista, usted está limitado a lo que ve. Alabado sea el Señor. Y es por eso que necesitamos alimentar nuestra fe, hermano, para no dejarnos mover por las tribulaciones, para no dejarnos mover por las dificultades. Fíjense lo que le dijo Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 3:3-5. Le digo a los hermanos, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4. Dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es importantísimo. La parte B del versículo 3 nos dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es importantísimo, hermano, que nosotros podamos estar conscientes de que es necesario pasar por tribulación. Porque si esto no está claro en nosotros, y es el asunto a lo que queremos referirnos hoy, para que usted no sucumba en medio de la dificultad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque infelizmente hay un evangelio que se está predicando donde todo tiene que estar bien, donde no hay problemas, donde no hay dificultades, donde usted tiene que ser victorioso, entre comillas, porque la victoria se define de acuerdo a la condición en la que usted está. Y no es así. Realmente la palabra nos muestra que necesitamos ser probados para ser aprobados. Bendito sea el Señor. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí nos muestra claramente que todo nos ayuda bien. No es algunas cosas como se quiere mostrar ahora en el
evangelio moderno. No, es todas las cosas. Está hablando de las cosas positivas, está hablando también de las cosas negativas. Y es por eso que Pablo, en su experiencia, nunca se dejó mover por las situaciones difíciles. No digamos que no se entristeció, no digamos que en algún momento no se deprimió, no digamos que en algún momento no se desanimó, porque era un ser humano igual que nosotros. Pero había algo que lo sostenía, y ese algo que lo sostenía era lo que Dios le había prometido y aquello en lo que él había creído. Y es por eso, amados hermanos, que es necesario nosotros seguir el hablar de Dios a través de los profetas, leer la palabra, estar en su presencia a través de la oración, porque esto es lo que nos va a soportar, nos va a sostener. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos dice claramente que nuestra fe tiene que ser probada. Dice, lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos claramente, hermano, la necesidad que tenemos de ser probados, la necesidad que tenemos de que nuestra fe sea pulida a través de la dificultad. Ahora, el secreto es que nosotros podamos mantenernos en la palabra, en la presencia del Señor, que es lo que nos va a garantizar realmente que nosotros lleguemos a ser victoriosos. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, nosotros necesitamos, amados hermanos, mucho este asunto. Vamos a ver aquí el ejemplo de la perseverancia de la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Podemos leer. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y a la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito sea el Señor. Aquí vemos, amados hermanos, cómo el Señor consuela a la iglesia en Esmirna. Pero fíjense algo, hermano, notemos algo importante aquí. Las tribulaciones eran necesarias, la prueba era necesaria, y eso es algo que nosotros debemos comprender. Vamos a ver el Salmo 139, versículo 1 al 5. Señor Jesús, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Bendito sea el Señor. Esto nos muestra, hermano, que el Señor conoce nuestra tribulación y Él sabe cómo estamos. Es importante que nosotros sepamos que Él está delante de nosotros y está detrás de nosotros. Bendito sea el Señor. Y esto es bien importante. El versículo 9 de Apocalipsis 2 nos dice claramente algo que debemos nosotros verlo
como una garantía de que el Señor está con nosotros. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué maravilloso que el Señor aquí nos dice que somos ricos en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque la riqueza a la que se refiere el Señor es el haber perseverado hasta el fin, porque es nuestro futuro lo que ve el Señor, que no está relacionado con esta tierra. Nuestro futuro está relacionado con lo que viene después de esta tierra, el reino, el galardón, la vida eterna, lo que el Señor ha prometido. Y es por eso que debemos nosotros luchar. Señor Jesús. Versículo 10 de Apocalipsis 2 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí nosotros debemos entender, hermano, que es un periodo de tiempo nuestra tribulación. No debemos tener miedo de sufrir por causa del Señor. Claro, no es fácil. No podemos decir que va a ser sencillo, pero en el momento que tengamos que hacerlo, recordemos que el Señor está con nosotros. Por otro lado, recordemos que es un periodo de tiempo, mientras alcanzamos la estatura que el Señor quiere que alcancemos. En 2 Corintios capítulo 4, verso 17, nos dice claramente el apóstol Pablo, experimentado en sufrir por causa del Señor, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una leve tribulación y es momentánea, así como el Señor lo dice acá en Apocalipsis 10. Son 10 días. 10 días es un número representativo, no se refiere específicamente a 10 días, habla de que es un periodo de tiempo que empezó y que va a terminar. Y así es la tribulación y el sufrimiento que tenemos en esta tierra. Él empezó, pero va a terminar. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos perder la confianza. Debemos estar firmes y no retroceder. Eso es algo importante en este tiempo. Necesitamos no perder la confianza, estar firmes y no retroceder. Por favor, dígale al hermano que está a su lado: no perder la confianza, estar firmes y no retroceder. En Hebreos capítulo 10, versículo 39, Señor Jesús, podemos leer lo siguiente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor Jesús, nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que van atrás, miran atrás, de los que se rinden. Por el contrario, nosotros permanecemos firmes para preservación de nuestras almas. Dios nos cuida y fortalece a través de su palabra, a través de su hablar. Nosotros necesitamos ver el cuidado de Dios al oír estas palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras, si las oímos acompañadas de fe, nosotros vamos a soportar la prueba. Pero si solamente las oímos porque hay que oírlas o porque tocó oírlas, amados hermanos, cuando llegue el momento de la prueba, nosotros no vamos a estar fortalecidos. Y necesitamos ver que el cuidado del Señor ha sido bueno todo este tiempo. En el año 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones, el Señor no dejó de hablarnos por muchas maneras, a través de los audios, a través de la serie, a través de los mensajes los domingos, los mensajes que los hermanos están grabando para padres, para jóvenes, para matrimonio. Y todo eso es el cuidado amoroso de Dios. En Hebreos capítulo 10, volvamos a Hebreos 10, en el verso 35 al 39, ¿verdad? Ya leímos el 39, vamos a leer desde el 35. No perdáis vuestra
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y ahí es donde viene el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Señor está viniendo y esa es nuestra esperanza. Es por eso que el justo vivirá por fe. Fe. El justo vivirá por fe. Nuestra esperanza es que el Señor está viniendo. No sabemos si estaremos vivos cuando el Señor regrese. Por lo menos ese es mi anhelo. Creo que el anhelo de muchos hermanos es esperar al Señor vivo, que podamos ver cuando el Señor resplandece en nuestros corazones y aparece para nosotros, cuando oír esa voz de arcángel, de trompeta de Dios. No sabemos tampoco si estaremos dormidos, es decir, habríamos muerto cuando el Señor ya regrese. Pero lo que sí necesitamos tener claro, hermano, es que mientras estamos en esta tierra, necesitamos vivir por fe, confiando en las promesas de Dios, confiando en que el Señor va a cumplir su promesa de preservarnos, de cuidarnos y de sostenernos. Pero es necesario que nosotros demos atención a la palabra, demos atención a lo que el Señor nos está hablando. Alabado sea el Señor. Si permanecemos firmes, nuestro futuro será glorioso. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7. Bendito sea el Señor, porque este es el futuro que nos espera una vez que permanezcamos firmes frente a las dificultades que esta vida nos presente, agarrados del Señor, confiados en el Señor. Versículo 9 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14 dice: yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos nuestro futuro, amados hermanos. Y esta gran tribulación no se refiere a la gran tribulación de Mateo 24. Se refiere a la tribulación continua y diaria que tenemos en este mundo. Oh Señor Jesús. Y es por eso que necesitamos, hermanos, apreciar todo lo que el Señor nos habla, y aún el trato
que Dios nos da a cada uno para transformarnos, para lograr esa obra de fe en nosotros, que podamos alcanzar la plena filiación, que podamos ser aquellos que manifiestan a Cristo en su vivir. Señor Jesús, nosotros para crecer en fe, mira, vamos a leer 1 Tesalonicenses 3, versículo 6 al 13. Versículo 6 al 13, donde ya Timoteo, cuando ya Pablo conoce la situación de los hermanos, Pablo se llena de gozo, se alegra en saber cómo están los hermanos. Sin embargo, él sigue mostrando la necesidad de que la fe de ellos siga creciendo, igual nosotros, hermanos. Nosotros debemos estar claros que nuestra fe necesita continuar creciendo hasta alcanzar la estatura. Dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió a vosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Alabado sea el Señor. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para crecer en fe necesitamos corregir todas las deficiencias que tengamos. Para esto necesitamos recibir, alabado sea el Señor, las palabras que el Señor nos está hablando de manera pura, con una actitud clara, con una actitud sana. Bendito sea el Señor. Para que la fe en sus dos aspectos nos dé la realidad del Evangelio, que es todo lo que Dios es, hizo, tiene y alcanzó hacia adentro de nosotros. Bendito sea el Señor, hermano. Nosotros necesitamos en nuestra fe recibir todo lo que Dios es, tiene, hizo y alcanzó a través de nosotros. Y para esto es necesaria la palabra. Nosotros no podemos, hermano, pensar que podemos lograr ser vencedores si no apreciamos la palabra, si no tomamos la palabra con fe. Realmente que el Señor nos ayude, hermano, a soportar todas las dificultades, pero de la manera como Él nos va a ayudar es a través de su palabra, a través de esa palabra que Él envía por los profetas, a través de la palabra que está escrita, que necesita ser nuestra referencia para continuar la carrera y poder avanzar hasta que el Señor regrese. Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga grandemente. Amén. Amén. Oye, Luis, eso sí está lento para leer, demasiado. ¿Cómo hacen ahí? Porque no se ve hacer eso.